Bienvenidos a Descubriendo Horizontes. En el programa de hoy nos trasladamos hasta el municipio de Quinto, situado a 41 kilómetros de Zaragoza capital. En esta localidad, capital de la comarca de la Ribera Baja del Ebro, nos encontramos con 2.000 habitantes y 118 kilómetros cuadrados, un singular municipio donde vamos a recorrer sus calles con el portal de San Roque, San Miguel y San Antón. Nos acompañen a descubrir los atractivos turísticos de este pintoresco municipio. Charlaremos con su alcalde, Jesús Morales, y nos contará todos esos atractivos turísticos de los que podemos disfrutar, como es el Museo de las Momias de Quinto, un museo único y espectacular, donde el tiempo se para. Una experiencia increíble. Visitaremos las trincheras de la Guerra Civil, además de esos proyectos culturales como es retrospectiva, con ese casco histórico muy bien decorado, con esos murales de fotografías de publicidad antigua. Además, también conoceremos esa gastronomía como el ternasco típico de Quinto. Y, cómo no, descubriremos todos esos proyectos culturales que se están llevando a cabo en Quinto, como esa restauración de la Casa del Cura, que próximamente se convertirá en oficina de turismo. Acompáñenos a descubrir todos estos atractivos aquí, en Quinto. Y en este singular municipio capital de la comarca de la Ribera del Bajo Ebro, estamos con su alcalde, Jesús Morales. Hola. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantados de visitar por fin en Descubriendo Horizontes este bello y singular municipio de Quinto, pero por orientarnos un poquito, cuéntanos, Quinto, cómo nace este pueblo de origen árabe, ¿no? Origen romano y además también algo musulmán, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues Quinto es un municipio de casi 2.000 habitantes, es un municipio que siempre ha tenido una población más o menos estable, alcanza su pico poblacional justo la década antes de la Guerra Civil, que fueron como unos 2.800 vecinos, pero habría que remontarse más de 20 siglos atrás para saber de dónde venimos, ¿no? Entonces, Quinto, como el nombre propio indica, es de origen latino, es quintus, el quinto, quinto miliario, es la distancia que había desde Lépida Celsa a este municipio, que era la vía de comunicación también con César Augusta. Entonces, bueno, Quinto ya en ese momento se erige como un punto de interés en este momento, en aquel momento de comunicaciones, y posteriormente, pues gracias también al desarrollo, ¿no?, de toda la zona, pues con las huertas del río, los árabes también tienen una época de expansión y de crecimiento importante en Quinto gracias a la construcción de las acequias, y bueno, así durante 20 siglos hasta conocer el Quinto que hoy tenemos, pasando por todas las épocas en la que nunca quedó despoblado. Un municipio que principalmente fue agrícola, no sé si todavía sigue siendo agrícola y ganadero, y que además habéis potenciado mucho el turismo, y por eso hoy estamos aquí en Descubriendo Horizontes, que ahora vamos a hablar de esos atractivos turísticos. Pero ¿a qué se dedica realmente la población de Quinto? Pues hasta el siglo XIX fundamentalmente era una población fundamentalmente agrícola. Todo el mundo trabajaba en el campo y es la forma que hoy conocemos el Quinto de hoy en día, ¿no? Es un pueblo que ha crecido pensando y desarrollándose siempre en base a los tiempos que la propia agricultura marca, ¿no? Como podremos hablar después de las fiestas patronales, que también tienen su vinculación con ese carácter y esa tradición agrícola. Pero es verdad que ya desde el desarrollo industrial hubo Quinto ya a finales de los años 1880 aproximadamente ya tiene vía férrea, ya tiene una estación de tren que comunica con Caspe, con Zaragoza, y por tanto eso también hace que llegue a Quinto una industria importante de cementos Portland, que
que llegue también el cultivos diferentes tradicionales, como es el cultivo de la remolacha, los espárragos, y que Quinto de alguna manera empieza a despegar frente al resto de municipios, ¿no? Gracias pues eso, a esas vías de comunicación y a la vía del tren. Pero hoy todo eso ya parece que es de ayer, pero no, es muy lejano, y hoy fundamentalmente el sector, digamos, más pujante en cuanto a número de afiliados a la Seguridad Social es el tejido industrial. Es verdad que la agricultura sigue estando muy presente, siguen cultivándose miles de hectáreas en Quinto, genera mucho movimiento de trabajo, también de servicios, ya no solo del propio cultivador o el agricultor, sino de toda la gente que mueve alrededor, pero es verdad que ahora en número de cotizantes la industria y el sector servicios son los dos sectores que tienen pues como el doble de afiliados que el sector agrícola. Desde el Ayuntamiento se trabaja mucho en dinamizar este municipio y sobre todo potenciar esos atractivos turísticos que cuenta este municipio. Háblanos un poquito qué es lo que pueden visitar aquí en Quinto. Pues es verdad, ahora desde hace 7-8 años estamos despegando, ¿no?, recorriendo ese camino del turismo, pues para enseñar lo que somos, que muchas veces nosotros no hemos puesto en valor y que ahora pues desde hace un tiempo estamos preparando y enseñando al mundo, ¿no? Fundamentalmente esto arranca con la puesta en marcha del Museo de las Momias. Es un espacio muy interesante que se sitúa dentro de una iglesia mudéjar del siglo XV y que precisamente es ahí donde fueron enterrados muchos quintanos y posteriormente, a partir del año 2011, fueron exhumados para hacer unas tareas de reconstrucción del edificio. Entonces ahí empieza un fenómeno que conocemos ya como el fenómeno de las momias de Quinto, que hace que todos los vecinos, o la mayor parte de los vecinos, consideren que debemos de exponerlo y de explicarlo al mundo, ¿no? Pero claro, eso nos ha ido preparando un camino en base al turismo que se ha ido complementando con otras cuestiones. Es verdad que todo lo que estamos haciendo en materia de turismo tiene que ver con la cultura y con la historia, ¿no?, con el patrimonio histórico-cultural de Quinto. Por eso hablamos del Museo de las Momias, también hablamos del impacto que tuvo la Guerra Civil en Quinto, con la creación en aquel momento de una línea de defensa, porque Quinto fue frente durante 13 meses de la Guerra Civil, y aquí pues quedan todavía muchos vestigios de la guerra, algo que ahora hemos puesto en valor poniendo en marcha unos talleres de empleo que han permitido excavar y poner en valor esas trincheras que ahora también son visitables. Y además de eso, pues lo que también hacemos es que nuestro pueblo, lo que es el casco, donde estamos ahora, ¿no?, en estas calles, estamos ahora en la traza romana, ¿no?, que pasaba desde Lepida Celsa a César Augusta, pues lo que hacemos es poner el casco bonito para que la gente lo pueda visitar. Tenemos aquí a nuestra espalda esta casa palacio que estaba antes en ruina, que ahora es municipal, donde vamos a abrir muy pronto una oficina de turismo para todos los visitantes que lleguen a Quinto, poderlos derivar también al resto de comarca para que conozcan la Ribera Baja del Ebro. Y también, lógicamente, lo que hacemos es enseñar los portales, que son las puertas medievales que cierran esta calle principal y la salida a la huerta, San Antón, San Miguel y San Roque. Entonces eran puertas que se abrían y se cerraban para controlar el municipio en la época medieval. 3 portales preciosos que debemos conocer callejeando por estas calles de Quinto, ¿verdad? Sí, además es que es un recorrido que nosotros llamamos la Ruta de los Portales, no es que hayamos sido muy originales en el nombre, pero es que explica muy bien la historia de Quinto, ¿no?, la historia medieval, de dónde acababa el pueblo, cuando se amplía debido al impacto de la guerra y regiones devastadas, va construyendo el pueblo al otro lado de la carretera, ganando espacio a lo que en teoría entonces eran huertos de cultivo, campos, y precisamente pues lo que comentamos, la Ruta de los Portales es algo curioso de ver. Hay más municipios que tienen también esos portales, aquí los tenemos ahora también restaurados y se pueden visitar en el exterior, y el día del patrón de cada uno de ellos se pueden visitar también en el interior. Sí. Oye, háblanos un poquito, porque hay mucho que hablar de Quinto, pero sobre todo de esas tradiciones y esas fiestas. Y luego nos iremos por el tema de la cultura con esos proyectos que trabajáis, como ese de retrospectiva que vamos a mostrarles, y ese punto final también del que hablábamos hace unos meses en nuestra televisión también. Pero háblanos, fiestas y tradiciones, ¿cómo vive Quinto las fiestas? ¿Qué tradiciones? Bueno, pues la gente de Quinto que vea esta entrevista pues va a decir, bueno, pues que en Quinto estamos prácticamente siempre de fiestas, ¿no? Pero no es así, somos gente también muy trabajadora y que bueno, pues que también durante el año estamos pico pala para sacar adelante pues nuestros negocios y nuestros trabajos. Pero es verdad que somos gente muy abierta, que nos gusta mucho celebrar. Entonces hay durante el año muchas fiestas que de alguna manera te van haciendo salir de la rutina, ¿no?, de la rutina laboral. Si cogemos un calendario anual, digamos que la primera fiesta que tenemos en Quinto es la fiesta de San Antón.
Es una fiesta pequeñita que se celebra el día 16 de enero por la noche, con una gigantesca hoguera en la que la cofradía prepara bocadillos de chorizo, de longaniza, de panceta y pues más o menos nos juntamos allí, pues no sé, sabría decirte, el 50 o el 60% de la población local. Posteriormente a la fiesta de San Antón, que termina con la procesión el día 17 del patrón por las calles de Quinto, con esa bendición de los animales, en que los perros también participan en, digo perros porque es el animal la doméstico. mayoría de mascotas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, que es algo también curioso. Vamos pasando y, bueno, celebramos también la Semana de la Mujer, en febrero, Carnaval, llegamos a unas fiestas importantes en Quinto, que son las de las fiestas de la Virgen de Bonastre y de Matamala, que son unas fiestas que siempre se celebran el lunes y el martes de Pascua, justo después del Domingo de Resurrección. De hecho, en Quinto, como anécdota, la gente, lo de Domingo de Resurrección no nos suena mucho porque para nosotros es Domingo de Enramar, porque la tradición cuenta que el Domingo de Resurrección la gente iba al campo a preparar sus carros con ramas de chopo para ir de romería a las ermitas de Bonastre y de Matamala del lunes y del martes. Por tanto, siempre pues final de marzo, principios de abril, mitad de abril, en función de cómo cae la Semana Santa, celebramos las fiestas cortas de Quinto, que como se juntan con Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, pues son unas fiestas de 6 días. De 6 días, celebración a tope, ¿no? A tope, a tope. Entonces, bueno, son unas fiestas en las que no hay grandes actos programados, porque son las romerías, la gente come en cuadrillas, en las ermitas, y luego, pues lógicamente, lo que no puede faltar en Quinto en unas fiestas, pues son la sulta de vaquillas en la plaza de las Vacas, que es algo pues muy tradicional, con también algún roscadero que solemos echar, los cestos de mimbre para conseguir frenar a la vaca. Seguimos pasando en el calendario y desde abril hasta julio es un espacio de tiempo en el que no pasan demasiadas cosas porque nos preparamos para llegar a las fiestas patronales. Santa Ana es la patrona de Quinto, el día 26 de julio, ya se celebra desde el día 24 hasta el 30. Por tanto, esas fiestas sí que son... Las fiestas mayores. Sí, y son siempre en esas fechas, siempre del 24 al 30. Ahí fiestas únicas y bueno, que no hay que perderse, increíbles, ¿no? Efectivamente, son unas fiestas muy participativas, unas fiestas que se hacen mucho en la calle. Todos los días tenemos verbena por la noche, 4 de los días tenemos vacas por la mañana, por la tarde, por la noche, incluso algún día de madrugada también. Son fiestas en las que, bueno, pues todo pasa en la calle, fundamentalmente. No somos un pueblo de mucha peña, de estar encerrados en las peñas, sino de tener peñas, pero siempre volcadas como mucho hacia la calle, ¿no? Entonces, bueno, en fiestas podemos encontrar desde actos como las gincanas de peñas, el Quinto Prix, que es una adaptación del Gran Prix de la televisión a nivel local, lógicamente los actos tradicionales como la procesión de Santa Ana, que es una procesión bonita que se hace a las 8 de la mañana, porque en Quinto el 26 de julio, otra cosa no, pero calor. Calor hace mucho. Tenemos mucha. Actos también bonitos como la imposición de los pañuelos a los nacidos cada año, el homenaje a las 2 personas más mayores de Quinto que hacemos en el día de Santa Ana también, los fuegos artificiales, bueno, charangas a todas las caras, los cabezudos, los gigantes, animaciones infantiles. Son 7 días de no parar, ¿no? Vamos a hablar de esta retrospectiva. ¿Cuántos murales podemos encontrar en el pueblo que hemos embellecido todas estas calles con esos murales dedicados a la publicidad antigua? Exacto. ¿Qué es lo que no nos podemos perder? Porque ¿cuántos murales podemos visitar ya en estos momentos? Pues ahora creo que son, si no me falla la memoria, son 13 ubicaciones, pero son muchos más murales, porque hay ubicaciones que tienen 3 murales cada una de ellas. Son aquellos que hablan de los comercios locales o de los bares, restaurantes, negocios, empresas, industrias que había en Quinto, porque este proyecto tiene como misión, sobre todo, es generar pues un casco urbano más amable, más atractivo, donde la gente que viene a visitarnos pues pueda recorrerlos y decir, mira qué cosa más curiosa, pero también que los vecinos de Quinto, cuando van a comprar o van al médico o van al colegio, pues tengan un recorrido mucho más ameno. Entonces, por una parte buscamos paredes que están en mal estado para recuperarlas y adecentarlas, y lo hacemos, como bien dices, con carteles de publicidad antigua para salirnos también un poco de lo que en otros pueblos hacen de proyectos de muralismo, que también hay otros muchos ejemplos y muy buenos, ¿no? Háblanos cómo va ese proyecto también de Punto Final, todos esos relatos, esos cortometrajes dedicados sobre todo a cómo ven la muerte, algo muy asociado a Quinto por ese Museo de las Momias, que ya celebráis 8 añitos abiertos desde el 1 de junio de 2018, y bueno, que fue toda una sorpresa cuando estaban trabajando en esa restauración, encontrar ese medio centenar de momias y que ahora podemos visitar en ese museo y que les vamos a dar fe de ello. Bueno, pues así es. Punto Final es un certamen que nace, y posiblemente es la actividad cultural que nace en Quinto y que no tiene un destino propiamente local, sino que nace precisamente para darnos a conocer en todo territorio nacional
nacional, incluso hasta la segunda edición internacional, pero tuvimos que acortar porque éramos incapaces de absorber todos los trabajos que se presentaban. Por tanto, tuvimos ese riesgo el segundo año de morir de éxito, ¿no? Dicho así un poco de manera divertida, pero es verdad que tuvimos que acotar porque al final somos un pueblo pequeño con recursos que tenemos limitados. Exacto, justitos. La gente que colabora con nosotros en muchos proyectos pues son gente altruista y no puedes darle a un jurado que participa contigo 3.000 relatos para que se los lea, ¿no? Aún así, estamos en una media, Belén, de 800 y pico trabajos presentados cada edición, que hablan de la muerte, pero que es gente que a fin de cuentas presenta su trabajo y pueden ser de Almería, de Lugo, de Barcelona, y que para presentarse tienen que buscar en Google dónde está Quinto, o qué es Quinto, o qué es Punto Final, o qué es el Museo de las Momias. Por eso digo que creo que es el proyecto de dimensión cultural más amplio, ¿verdad? Más amplio. Donde pone a Quinto en el mapa nacional y, como muy bien decías, internacional, aunque no puedan presentarse porque no tengáis recursos limitados, pero que, bueno, como decimos, esa gran labor que estáis haciendo desde el Ayuntamiento a nivel cultural, a nivel de turismo, y que, bueno, que Quinto cuenta también con restaurantes para comer, con esa gastronomía como puede ser el Ternasco de Quinto, ¿no? Algo típico de aquí, y sobre todo también casas rurales, sitios de hostelería donde podéis colgar el cartel de completo, sobre todo en fiestas y en tradiciones, y cualquier fin de semana, que estamos a 41 kilómetros de Zaragoza, aquí en Quinto, que cogen el coche y en media horita se plantan aquí a poder disfrutar de todos esos atractivos turísticos. Entonces, háblanos un poquito en cuanto a turismo rural, qué es lo que tenemos en cuanto a gastronomía. Danos unas pinceladitas. Bueno, pues lógicamente la visita a Quinto es muy completa, ¿no? No es que tengamos aquí recursos suficientes para pegarte una semana de vacaciones, lógicamente no, pero precisamente lo has dicho tú, estamos a 41 kilómetros de Zaragoza y muchas veces los zaragozanos buscan un lugar donde poder pasar el día. A 40 kilómetros es media hora en una carretera nacional que llegamos enseguida. Y claro, de nada nos hubiera servido tener el Museo de las Momias, las trincheras, en retrospectiva y cualquier otra actividad si la gente que viene aquí no puede parar a repostar, no puede parar a tomarse un café, no puede parar a comer, a cenar o incluso a pernoctar si así lo desea también. Y por eso pues tenemos una casa rural que tiene unas vistas espectaculares, que además está muy cerca del museo, en una zona privilegiada porque está en alto y se ve todo el Valle del Ebro. Tenemos también una pensión y tenemos un hostal, luego tenemos varios bares, cafeterías, 3 restaurantes donde se puede comer y se puede degustar, como has introducido, el famoso Ternasco de Quinto, que es un auténtico manjar. El Ternasco de Aragón ya sabemos que tiene, bueno, ¿qué vamos a decir nosotros, ¿no? Somos aragoneses y lo conocemos perfectamente, pero yo aún voy un paso más allá y digo que el Ternasco de Quinto ya es como la raza superior del denominación de origen. Total, sí. Bueno. Sí, y además lo hacen muy bien los restaurantes de nuestro pueblo y la verdad que es un plato que aún en verano con el calor apetece comerte debajo del aire acondicionado. Pues ya para terminar, Jesús, no queremos robarte más tiempo porque sabemos que tienes mucho trabajo. Agradecerte que nos hayas atendido, que nosotros queremos seguir disfrutando de Quinto, de todos estos atractivos que nos comentabas. ¿Y qué les dirías a todos los zaragozanos y aragoneses para que se animen y vengan a conocer Quinto? Como decimos, en esa escapadita, en media hora se plantan aquí, pueden venir a pasar el día, un fin de semana y disfrutar de todos estos eventos, de todas estas fiestas, todas estas tradiciones y sobre todo de los atractivos turísticos. Bueno, pues Belén, yo pondría sobre todo en el punto central la singularidad. Si no vienes a Quinto, todas estas cuestiones de las que acabamos de hablar no las puedes ver. No puedes ver otro museo al aire libre por las calles del pueblo donde ver publicidad antigua plasmada en paredes. No puedes ver otras trincheras de la guerra civil, de la batalla de Quinto, de la batalla de Aragón, si no vienes aquí. Por supuesto, no puedes conocer un museo de momias en España si no vienes a Quinto, porque no hay otro. Hay otros museos con momias, pero no hay ningún otro museo específicamente que hable del fenómeno de la momificación y de los ritos funerarios. Por tanto, creo que son ingredientes suficientes en esa ensalada como para poder venir a Quinto y poderlo visitar. Y luego, pues lo que comentamos, es media hora. Si la limitación es el coche, porque hay gente que no le gusta conducir o la carretera no le apetece salir. Bien comunicados, autobús, tren. 14 autobuses diarios, 3 trenes diarios de ida y vuelta a Zaragoza. Estamos bien comunicados, estamos muy bien situados. Y luego hay un factor que creo que es para mí el más importante. Y es que en Quinto nadie es forastero, como se dice, ¿no? O forastero, pero en Quinto forastero. Nadie sobra. Quinto es un pueblo acogedor, es un pueblo abierto, donde la gente que te encuentres por la calle te va a saludar, aquí no molesta a nadie, y creo que eso es de agradecer, ¿no? Cuando vas a un pueblo y la gente está encantada de recibir gente que quiere conocer tu pueblo. Por tanto,
ya os digo, creo que son muchos ingredientes como para poder venir aquí. Y si aún así son insuficientes, pues bueno, que entren en la página web quinto.es, sección de turismo, y ahí van a poder ver también otras cuestiones que tenemos, pues como el río Ebro, la ruta del camino Jacobeo del Ebro que pasa por Quinto también, el tema de la reserva ornitológica del Planerón que queda aquí al lado, recursos como Belchite, Monasterio de Rueda, Lépida Celsa. Bueno, es el centro de muchos planes que están a 30 kilómetros a la redonda. Pues como decimos, Jesús, muchas gracias por atendernos, que yo no me lo pierdo y se lo vamos a mostrar en imágenes, porque una imagen vale más que 1000 palabras, pero lo mejor es vivirlo aquí, en vivo y en directo. Un municipio donde el tiempo se para y pueden vivir una experiencia única e increíble con ese Museo de las Momias y todos esos atractivos turísticos. Acompáñenos. Hacemos un viaje al pasado y nos encontramos en la antigua iglesia de la Asunción en Quinto, más conocida como El Piquete. Una gran construcción de interés histórico, artístico y arquitectónico, y para ello, para que nos cuente la historia de este museo, estamos con su guía. Ella es Beatriz Pallarés. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Cuéntanos, Beatriz, el 1 de junio de 2018 se inaugura este museo, pero ¿cómo surge, cómo fue esas primeras excavaciones y a raíz de qué, cuántas momias se han encontrado y cómo sigue el avance en cuanto a este descubrimiento y este hallazgo? Bueno, pues estas momias aparecieron en el año 2011. Aquí se estaban haciendo unos trabajos de intervención dentro de la iglesia porque se estaba haciendo una reconstrucción de la misma. Y bueno, aparecieron 15 cuerpos momificados naturalmente en esos trabajos de intervención. Y bueno, después de bastante tiempo se decidió abrir este museo. Muy bien. Aquí en El Piquete, ¿qué momias podemos encontrar en cuanto a género? ¿Son momias de niños, de niñas, género masculino, femenino? Cuéntanos un poquito. Sí, tenemos datos. Sí, tenemos más niños que personas adultas en la exposición. Sí. En general son casi todo masculinos, de género masculino, pero también es cierto que tenemos dos señoras y el resto pues son niños. A ver, para mantenerlas es importante las condiciones de temperatura y de humedad que tiene que haber aquí en este museo. Más que en el museo es en el espacio donde ellos se encuentran, ¿no? Tienen que estar entre unos parámetros de temperatura y humedad. Cuéntanos, no solamente podemos ver las momias, sino que podemos encontrar sus ropajes, accesorios, zapatos, con lo cual pone más en valor, ¿no?, el poder conservar todos estos complementos y poder disfrutar de ellos, ¿no? Sí, así es. No solamente tenemos la mejor y única exposición de momias que hay actualmente en nuestro país, sino que también contamos con una colección antropológica, podríamos decirlo así, porque en el museo tenemos pues toda la indumentaria con la que ellos aparecieron, ajuares funerarios, bueno, cosas que aparecieron también dentro de los ataúdes e incluso algún ataúd como el que tenemos ahí. Cuéntanos también, esta visita para todos aquellos posibles visitantes que quieran venir a conocer El Piquete, este Museo de las Momias de Quinto, único en España de interés nacional e internacional. ¿En qué consiste la visita? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Y cómo la distribuís un poquito? La visita suele durar 1 hora y cuarto, más o menos. Depende también de cuánta gente haya en la visita, porque hay personas que preguntan mucho, otras no preguntan nada. Pero bueno, en general podemos decir que dura 1 hora y cuarto. Y comenzamos con una pequeña explicación acerca del edificio, de cómo se encontraron todas estas personas. El edificio también es muy importante porque está declarado bien de interés cultural, está catalogado como monumento y además está dentro del circuito del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO por el Mudéjar aragonés. Y luego ya hablamos también un poquito de la Guerra Civil, un punto importante aquí dentro de la iglesia.
Y ya comenzamos a hablar sobre momificación y hablamos sobre cada una de ellas, los datos que tenemos sobre cada una de ellas. A ver, las momias se encuentran en perfecto estado, podemos ver también el cabello original, sí, supongo, sí. Que creo que todo. Son cuerpos que no han estado embalsamados, ¿no? No han sido sometidas a ningún proceso artificial de momificación, pero sí a un proceso natural de momificación, por deshidratación. Están los cuerpos deshidratados, y por las condiciones de la zona en las que ellos fueron enterrados, pues bueno, se ha podido producir esa momificación natural. ¿Cuál es lo que más interés genera o despierta en el público que viene a visitar esta exposición? Quizá haya alguna de las momias, aparte de lo que es el edificio, que es bonito y tiene ese valor arquitectónico, como decíamos, ¿qué es lo que más llama la atención? Pues por supuesto el estado en el que están todas estas personas. Luego sí que tenemos alguna de ellas que llaman más todavía la atención porque todo el mundo no está igual de bien conservado ni momificado. Y también impacta mucho el tema de los niños. Es la zona más delicada de la visita guiada. Y bueno, yo creo que la gente viene también un poquito con curiosidad, ¿no? Por ver lo que me voy a encontrar en un museo de estas características, ¿no? Se van con una buena sensación, esa es la realidad. No se esperan que hagamos una visita tan bonita, es una visita bonita. Dentro de lo que podemos ver, que al final son gente que está fallecida, bueno, pues se van con buena sensación. Gente que data del siglo XVIII, siglo XIX, más o menos, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si comenzamos esta visita? Porque una imagen vale más que 1000 palabras. Vale. Y continuamos luego, bueno, pues proponiéndoles esta visita, horarios, reservas y demás. ¿Te parece, Beatriz? Muy bien, me parece muy bien, sí. Pues vamos allá. Dentro de cada momia hay una historia esperando ser contada y veíamos ahí ese ataúd que nos llamaba la atención, que pertenecía a esta niña que es bebé. Cuéntanos un poquito, porque es como muy curioso, ¿no? Su vestimenta. Cuéntanos un poquito qué es lo que nos llama la atención de esta momia. Bueno, pues de este bebé lo que más llama la atención, por supuesto, es el vestido que lleva, ¿no? Que es un vestido de seda de tul bordado. También los zapatos son de seda, van todos bordados. Y aparte del vestido que estamos viendo, pues bueno, no podemos ver la parte de atrás de este vestido que está sin terminar. Es un vestido que pensamos que se hizo explícitamente o expresamente para ser enterrada la niña, precisamente porque no lo lleva terminado. Es una niña muy pequeñita, tiene entre 0 y 1 mes. Y pensamos que bueno, no les da tiempo a sus papás a terminar este vestido por la parte de atrás. Es muy raro que una niña de este nivel económico, que pertenezca a una familia con ese nivel económico, no termine el vestido por la parte de atrás, ¿no? El rito funerario pues, es el rito más importante de la cristiandad. Entonces solamente nos cabe pensar eso, que no les da tiempo. ¿Se puede saber de qué murió esta niña, este bebé? A ver, es muy difícil llegar a saber de qué han fallecido cada una de estas personas. Primero porque no tenemos información. Tener información de cada uno de ellos, al no saber los nombres, es difícil tener esa información, la poquita que se dejaba en la época. Y luego se tienen que hacer muchísimos estudios, ¿no? Aquí dentro de la exposición solamente sabemos a ciencia cierta de que fallece una persona. Bueno, pues ¿qué te parece si pasamos a conocer alguna de esas momias? Sí. Sobre todo esta mujer adulta que sí que sabemos nombre, ¿no? Con lo cual sí que podemos tener mucha información de ella. Exacto, al tener el nombre pues ya se ha podido recoger bastante más información sobre ella que se aporta en la visita guiada. Cuéntanos un poquito sobre ella, ¿te parece? Vale, sí, sí. Vamos a conocerla. Vale. Pues continuamos aquí y es espectacular esta momia de esta mujer adulta donde vemos el cabello totalmente real, ¿no? Y sus facciones. Cuéntanos un poquito la historia de esta momia. Bueno, pues ella es una de las personas que más llama la atención cuando hacemos la visita guiada, porque tenemos muchísima información, bueno, la que más información tenemos, ¿no? de todas las personas de la exposición. Es una chica que no nace en Quinto, sino que nació en Alcañiz y además no vivía tampoco aquí, sino que vivía en Madrid.
Y sabemos que ella sufría de una oclusión intestinal, ¿no? En esa época, en Quinto había unos baños de aguas medicinales. Eran unos baños muy famosos en toda España, que los prescribían los médicos en todo el territorio nacional para venirse aquí a tratar pues, tipos de problema como problemas digestivos o problemas de piel, ¿no? Y ella pensamos que viene a Quinto a tratarse esa oclusión intestinal. Y desafortunadamente para ella fallece en Quinto y la enterraron en Quinto, porque eso era lo normal. En esa época la gente la enterraban donde fallecía. Eso era lo más común, porque no había medios de transporte y tampoco las condiciones higiénicas pues eran las adecuadas, ¿no? Podría ser también que hubieras fallecido de algún tipo de enfermedad contagiosa, la medicina era muy básica, entonces, bueno, pues se prefería enterrar a las personas donde fallecían, ¿no? Y bueno, la tenemos aquí a ella, que lleva también un hábito. Vamos a ver en todo el recorrido bastantes personas con hábito. No tenemos ningún monje en la exposición, simplemente los hábitos eran mortajas fraileras. Era un tipo de ropita que la gente elegía para la hora de fallecer, ¿no? Y era como un pasaporte para ir al cielo, para llegar antes al cielo. Muy bien. Pues, ¿qué te parece, Beatriz, si continuamos esta visita y vamos a conocer a esa momia, la mejor conservada? ¿Te parece? Sí, claro, claro. Vamos. Beatriz, es impresionante la calidad de las momias que podemos ver aquí en este Museo de Quinto, pero cuéntanos, una de las mejores conservadas, esas facciones, ¿no? La boca, como parece que está mordiendo la lengua. Cuéntanos un poquito qué destacaríamos de esta momia, porque esto sí que es una persona ya adulta que pudo vivir ya años, ¿no? Sí. La verdad es que él es bastante joven, ¿eh? También tiene alrededor de 30 años. Digo también porque aquí en la exposición tenemos mucha gente de ese rango de edades. Y como tú has dicho, Belén, pues una de las cosas que más llama la atención en él es el estado de conservación, porque es fantástico. Se le pueden ver todas esas facciones en la cara. Luego la planta de los pies es espectacular. Y otra cosa que llama mucho la atención en él es la lengua. Parece que se está mordiendo la lengua, perdón, pero no es ese el caso, sino que simplemente nos está mostrando ese proceso habitual de cuando una persona fallece, que comienza a generar esos gases que luego los expulsa. Y los expulsa por todos los orificios que tenemos en el cuerpo, entre ellos la boca. Al expulsar el gas por la boca, la lengua sale y se coloca en esa posición. Lo que pasa es que él todavía pues, mantiene esa boca tan bien hecha, ¿no? Y tan bien conservada, y nos puede dar esa sensación. Pues, Beatriz, continuamos la visita por el museo y animar a todos esos zaragozanos y aragoneses a que vengan a visitarlo, que nos acompañen en esta visita, que les vamos a contar más cositas, más anécdotas y más curiosidades sobre este Museo de las Momias en Quinto. Pues hasta aquí nuestra visita al Museo de las Momias de Quinto, un museo único de visita obligada a nivel nacional e internacional. Beatriz, nos queda mucho todavía que contar, pero es mejor que vengan a vivirlo en vivo y en directo. Recuérdanos un poquito esos horarios que lleváis, a través de qué página web o qué número de teléfono pueden hacer esas reservas, y bueno, esos precios especiales que tenéis, que por 5 euritos o 7 pueden hacer una visita y pasar un día maravilloso aquí en Quinto, visitando uno de esos atractivos que les ofrecéis desde aquí. A ver, el museo lo abrimos los viernes, sábados y domingos. Tenemos 2 horarios, en verano y en invierno. Entonces, las visitas por las mañanas siempre son en invierno y verano las mismas, de 10 a 1 está abierto el museo y hacemos 2 visitas guiadas, a las 10 y a las 11:30. Y luego por la tarde, en invierno, abrimos de 4 a 7. Tenemos 2 visitas, una a las 4 y otra a las 5:30. Y luego en verano abrimos de 6 a 9 y tenemos una visita a las 6 y otra a las 7:30. Los domingos no abrimos por las tardes, es el día que descansamos las guías. Muy bien. Beatriz, que pueden visitar el museo, además a un precio reducido de 5 euros y en la entrada general 7 euros. Cuéntanos un poquito esto, ¿de qué depende?
Bueno, pues depende de varias cosas. Primero de la edad, si se viene en grupo. Tenemos visitas de grupos porque aquí vienen asociaciones, institutos, coles. Claro, más de 25 personas, pues ya hacemos esa entrada reducida a 5 euros, ¿vale? También a 5 euros la reducida, pues mayores de 65, los niños, personas con alguna discapacidad, familias numerosas, carne joven y familias monoparentales. Esos serían los precios. El resto, 7 euros. Bueno, por un precio muy módico pueden pasar una mañana o una tarde estupenda visitando este museo, donde cuenta con mucho producto también de merchandising, con gorras, top, libros. Cuéntanos esas publicaciones que también tenéis aquí en este museo. Sí, bueno, aparte del merchant, que es muy especial, porque además la gran mayoría del merchant está basado en dos cosas. Una sería una de las personas que tenemos aquí en la exposición y luego tenemos el rosetón de aquí de la iglesia. Tenemos dos publicaciones oficiales del museo. Una sería la que ha hecho mi compañero Antonio Jardiel, que habla sobre la iglesia en la que se encuentra el museo, toda esa historia de la iglesia. Y luego tenemos el libro catálogo de la exposición, que hablamos también un poquito del museo, de la historia de la iglesia, pero la gran mayoría son fotografías e información de la exposición. Pues espero que les haya quedado muy clarito y que como novedades también les podemos ofrecer una exposición fotográfica, ¿puede ser? Sí, cuéntanos. Sí. Bueno, pues desde el 4 de julio al 9 de noviembre va a haber en este museo una exposición única en España sobre fotografía post-mortem. La comisaria es Virginia de la Cruz Lichet, que es una de las personas, bueno, yo creo que a nivel nacional es la que más sabe de fotografía post-mortem, porque ella hizo su tesis doctoral además sobre este tema. Y bueno, va a ser una exposición que la va a acompañar algunas cámaras de la colección particular de Jesús Fernández de Foticos Collection. Y bueno, pues va a ser una exposición muy bonita, la verdad es que sí. Pues muchas gracias por atendernos, Beatriz Pallares, y que todos ustedes tienen una cita aquí en Quinto para conocer este legado con valor histórico, valor antropológico y valor cultural que no les va a defraudar. Así que síganos en esta visita por este municipio, esta localidad tan singular como es Quinto. Continuamos en Quinto con unas vistas increíbles desde el Cerro de Purburel. Para ello vamos a visitar las trincheras con 250 metros lineales de excavaciones. Conoceremos sus habitáculos, además de esos pozos de tirador, que podríamos conocer ese punto de observación que funcionaría como nido de ametralladoras. Haremos esta visita transitable, guiada y visitable, y para ello nos lo contará y nos explicará Antonio Jardiel, cronista e investigador, esta experiencia única desde aquí, desde este cerro. Acompáñenos. Por fin llegamos y os presento a nuestro cronista e investigador, como bien decía, Antonio Jardiel. Hola, encantados de tenerte para el programa de 7 Zaragoza Televisión Descubriendo Horizontes, con estas increíbles vistas y con tanta historia, porque Quinto tiene mucha historia y donde en esta zona, en este cerro, se han desarrollado durísimos combates del 1937 al 1939 en esa guerra civil donde estuvo
estuvo el Ejército Republicano y también el Ejército Nacional. Cuéntanos, después de esos inmensos bombardeos, la localidad quedó devastada, pero se conservan estos vestigios como este búnker donde estamos ahora. Cuéntanos un poquito en estas visitas, ¿qué va a poder observar el visitante? Hola, buenos días. En el sitio que estamos, en el lugar que estamos, fue un punto muy estratégico en la batalla de la ofensiva sobre Zaragoza del agosto de 1937. El Franco estaba a punto de entrar en Santander. Entonces el general Vicente Rojo, uno de los generales más prestigiosos del ejército republicano, ideó la toma de Zaragoza en un ataque relámpago, ¿no? La zona de Quinto, Belchite, toda esta zona y hacia la zona de Huesca quedó partido. Entonces nosotros estamos en una zona de combate desde el primer momento de la guerra, ¿no? La zona de Quinto quedó en la zona franquista, el Ejército Nacional, y a pocos metros estaba la zona republicana, ¿no? Hay que contar que el mismo río servía de frontera, la frontera porque las primeras unidades de Durruti en 1936 llegaron hasta Villafranca, a pocos kilómetros de Zaragoza. Entonces Quinto quedaba como una punta de lanza, ¿no? en el frente. Un lugar estratégico y además estamos aquí justo delante de este búnker. Cuéntanos qué significó este búnker durante esa época. Pues en esta zona, que los internacionales llamaban el Cerro Purburel, llegó a haber hasta 500 soldados, ¿no? Eran del ejército de infantería de Aragón 17, militares, y muchos chavales de reemplazo, ¿no? Que eran llamados de los pueblos de más arriba de Zaragoza, en las 5 villas, zonas que habían estado en zona de franquista, en zona nacional, fueron llamados a filas y vinieron aquí a la guerra, ¿no? Gente muy joven que pensaban que esto se iba a terminar muy pronto, iban a ir a su casa porque tenían que trabajar, eran campesinos, ¿no? Entonces lo que estaban esperando que terminase la guerra para volver a su casa, ¿no? Pero claro, se fue prolongando en el tiempo y aquí estuvieron 13 meses, desde el 36 hasta agosto del 37, 13 meses que tenían que estar conviviendo con la población que estaba a 1,5 kilómetros y hacían sus guardias aquí en el 1,5 kilómetros que había de trincheras y en la posición tan estratégica. Y uno de los puntos más estratégicos es el búnker este búnker que podemos ver aquí, que era un búnker, en principio era un nido de ametralladoras para cubrir la carretera que iba de Alcañiz a Zaragoza, y la que cubría de Quinto a Sasta o Gelsa. Entonces este era un punto muy estratégico y desde aquí se podía controlar toda la carretera. Posteriormente también fue un punto de comunicaciones. Lo hemos podido ver en ese panel indicativo. Eso es. Algo muy interesante, sí. Y además de poder visitar este búnker, se pueden visitar esos habitáculos, esas trincheras, en esta visita transitable, como decíamos, y guiada, ¿no? Sí, eso es. Durante 2 campañas de trabajo, la primera en el 2022 y la siguiente en el 2023, fueron unas campañas de talleres de trabajo que las realizó el grupo GRIEC. Y a partir de entonces se hicieron 2 campañas. La campaña de la partida, por una parte, arreglaba un centro de interpretación en la antigua estación y la otra parte era excavar las trincheras, las antiguas trincheras. Del kilómetro 250 metros que había de trinchera, pues se llegaron a excavar 250 metros que se pueden visitar. Pues ¿qué te parece, Antonio, si pasamos ya a visitar esas trincheras y hablamos un poquito más también de esos libros que tú estás recopilando con esas fotografías del antiguo Quinto, del antes y del ahora? ¿Te parece? Perfecto, muy bien. Pues vamos para allá. Continuamos esta visita y estamos delante de las trincheras. Antonio, cuéntanos este habitáculo, este pozo de tirador, ¿qué es lo que tiene este habitáculo, esta trinchera? Así es. Estamos aquí delante de un habitáculo que sería un centro de descanso, una habitación de descanso, porque hay que contar que aquí estarían las guardias, les hacían eternas, ¿no? Cuando los soldados venían aquí a hacer las guardias, pues tenían que estar varios días y sería un centro de descanso. Hay que comentar que claro, estaban en la intemperie, aquí en una zona desértica que no hay ningún árbol ni nada, entonces
muchas de las trincheras estarían a cubierto, ya fuese por una parte defensiva, que sería para evitar que viene cualquier casquillo, cualquier bala perdida, y esta zona que normalmente estaban con vigas o con raíles de tren, ¿no?, para evitar los bombardeos, ¿no? Se ven las paredes relavadas con cemento, y en algunas se puede ver que también hay chimeneas para encender fuego. En las siguientes trincheras, porque claro, estamos hablando que aquí habría unas 1.200 metros de trinchera, ¿no? Y solo se ha limpiado una pequeña parte. Porque queda todavía mucho por hacer, habéis empezado hace poquito tiempo, pero estáis en ello, ¿no? Y estamos en ello, entonces claro, ahí se puede ver la zona de los pozos de tirador. Y continúan en la línea de frente, porque hay que comentar que era una zona defensiva de cara a la zona del pueblo. Entonces se suponía que el enemigo, en este caso republicano, vendrían de la zona del Cabezo, de la Loma del Cornero, que sería esa zona, y a pocos metros, que sería el Cerro Purburel, dicho que sería aquel montículo, el que toma el nombre de toda la zona. De toda la zona. Cerro de Purburel, me encanta esta situación estratégica donde estamos. Ahora vamos a acceder a lo que es la trinchera, a esos pozos del tirador. Vamos a sentirnos como auténticos soldados y defensores de nuestra patria, ¿no? Sí, así como ellos lo vivieron. El drama humano ya fue un drama humano de la guerra, pero bueno, Quinto, bueno, pues ha sabido mantener y, como muy bien decís, hacer este trabajo de limpieza para contar con esta historia, ¿no? Totalmente. Hay que recuperar la historia. La historia no deja de ser eso. Y la historia está para aprender, no para intentar sacar rencillas ni nada. Es una guerra que no tuvo que ocurrir. Y hay que tratar de evitar esto de todos medios. La historia es para eso, para recordar lo que no se debe hacer, aprender de lo que se hace mal para no volverlo a repetir, ¿no? Y entonces es el caso de lo que aquí estamos. Y esto no deja de ser eso, es una parte viva de lo que aquí ha ocurrido, una parte de lo que pasó en toda España, ¿no? Porque aquí también nos afectó mucho, porque de la población que había, de 2.780 habitantes que había, al final de la guerra pues solo había 1.400, 1.700. Aquí hubo 180 muertos, mucha gente que dejó el pueblo, es que hubo un montón de desestructuración de las familias, ¿no? Muchos viudas, muchos huérfanos. Entonces en un 20 o 30 años que fue la posguerra más dura que puede haber, ¿no? El estar todo destrozado y volver a resurgir, ¿no? Entonces, pues Antonio, ahora les podemos explicar toda esta historia de Quinto en estas visitas guiadas que duran 1 hora y media, pero ¿dónde tienen que hacer esa inscripción previa reserva? ¿Cuándo se hacen estas visitas? Porque durante los meses del verano, debido al calor en este cerro, supongo que paráis y luego continuéis en septiembre. Cuéntanos un poquito en qué página web tienen que hacer la inscripción, y es una visita apta para toda la familia, ¿no? Eso, totalmente. Además que ya lo ves en medio natural, y un día como este que se puede ver en día claro, pues se ve todo el paisaje que hay. Las visitas en este momento se hacen a partir de septiembre, 2 visitas sábado y domingo, primeros de cada mes normalmente, que también se avisa de qué días son. Dura aproximadamente 1 hora, hora y media, depende del interés que pueda tener, se puede alargar un poco más. Y normalmente las inscripciones se hacen en el Museo de Momias. En la página web del Museo de las Momias. Y llamando el teléfono del museo. El museo que va a aparecer aquí impreso. Y bueno, ya para terminar, el precio 5 euros. Por 5 euritos pasan aquí un día muy interesante en Quinto, disfrutando de todos estos atractivos turísticos, como pueden ser las trincheras, ese piquete, el Museo de las Momias, la gastronomía, algo importante también, ese ternasquito de Quinto, y sobre todo ese proyecto cultural retrospectiva que está el casco histórico de Quinto, precioso, con todos esos murales de publicidad antigua que nos recuerdan y nos transportan al pasado. Agradecerte, como digo, Antonio, bueno, pues tus palabras, tu tiempo, y oye, cuéntanos un poquito brevemente ese libro que estás recopilando, háblanos de él un poquito, adelántanos algo, que ya sabemos que es sorpresa. Sí, bueno, en este momento hago 2, es uno sobre la posguerra, por un tema de una cesión de unas fotografías que tengo pendiente y es el que primero que voy a sacar, y después hay otro que hace mucho tiempo que lo llevo, que es sobre la guerra civil. Y yo tengo bastante fuente documental de fotografías, entonces intento, con los datos que me han ido dando, que tengo recopilados de gente mayor que me contaba historias, todos los documentos que he podido conseguir, archivo de Salamanca, de distintos archivos, y la base, que son las 380 fotografías que tengo durante la guerra civil en Quinto. Pues esperemos que vea muy pronto la luz ese libro y poder ser testigos de ello. Muchas gracias, como digo, por atendernos, Antonio. Gracias a vosotros.
Y paseando por las calles de Quinto, visitamos alguno de sus establecimientos. Estamos en la carnicería Isabel y estamos con su gerente, Rafael Avenia. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Cuéntanos, Quinto, un lugar con establecimientos, pero sobre todo productos gastronómicos de la tierra, de la zona, como puede ser el ternasco de Quinto, y cositas muy ricas que hacéis aquí caseras, que me han contado, como es la longaniza. Cuéntanos, ¿cuántos productos llegas a tener y cuántos elaboráis aquí? ¿Sois fabricantes? Bueno, la verdad es que sí, la longaniza la fabricamos nosotros, el chorizo también, y bueno, pues fabricamos bastante tema de fresco, tema de salchichas, tema de hamburguesas, hacemos bastante variedad de hamburguesas porque hoy en día la gente joven es lo que demanda, y más de cara al fin de semana, que es cuando la gente joven se acerca más. Y luego pues fabricamos prácticamente de todo que hoy en día en un mostrador de carnicería puede haber. ¿Ha cambiado mucho el proceso de elaboración de estos productos de antes, que eran más artesanales ahora, que ya supongo que utilizaréis maquinaria, herramientas, o todavía sigue siendo un proceso manual? Hombre, tal como nosotros, en un establecimiento pequeño como nosotros, aún está mucho el tema manual, o sea, el tema de hamburguesas seguimos haciendo una a una, tema de pinchos igual, o sea, nosotros no tenemos maquinaria, pues una maquinaria como antiguamente en las carnicerías, una amasadora, una embutidora, las maquinarias van siendo cada vez más modernas, pero al fin y al cabo es manual, luego nosotros las hamburguesas las hacemos manual, las croquetas son todas manual, una a una. ¿De qué sabores tenemos las croquetas, por ejemplo? Luego croqueta de carne de cocido, hacemos de longaniza, hacemos de atún, de jamón, supongo. De jamón, perfecto, de jamón. Y bueno, ¿y la más rara o lo más raro que os pida el cliente? A lo mejor al invierno hemos hecho alguna cosilla de morcilla con manzana, queso azul con membrillo. Pero bueno, hacemos menos veces lo que es el tema de la que has comentado tú, de jamón, de cocido, suelen ser las que más hacen. Y hablando un poquito de producto de la tierra, el ternasquito, sobre todo el ternasco, supongo que se vende mucho, bueno, ¿está todavía en moda o debido a los precios que todo ha subido, tanto la cesta de la compra, la gente se retrae más? Hombre, pues se nota, sí, se ha notado porque los precios, la verdad es que el ternasco, prácticamente todo el producto elaborado de fresco ha subido bastante. Ha subido la ternera, ha subido todo. Pero el ternasco ha subido y se ha notado el consumo, ha bajado el consumo. Luego el ternasco, pues es... Aquí, por ejemplo, en la zona de donde estamos, gusta mucho a la brasa, gusta mucho al horno, pero entonces tiene que ser momentos más especiales que cuando la gente lo compra por algo, alguna celebración. Por algún acontecimiento exactamente. Especial. Y por lo que hemos comentado antes, pues sí, el precio ha castigado un poco el consumo, sí, se ha notado. Me han dicho que tiene mucho éxito la longaniza que fabricáis y que elaboráis aquí, en esta carnicería, pero supongo que no me vas a contar el proceso ni el secreto. No, ¿cuál es el secreto para el éxito de esta longaniza? Bueno, como dirán todos, la materia prima es lo más importante, gastar buen producto, gastar buen cerdo, un producto muy fresco y intentar llevar una combinación de magro, cerdo, tocino, que lleve una buena combinación. Y luego la longaniza también es muy personal, así como el chorizo a todo el mundo nos puede gustar, es un chorizo aceptable, la longaniza es muy personal, en unos sitios gusta de una manera, en otros gusta con más pimienta, en otro más suave, en otro un poco más acanelada, cada zona tiene su gusto y bueno, pues intentamos
pues eso, pues que a todo el mundo sea agradable para todo el mundo. Rafael, ¿y notáis que con estos atractivos turísticos que se está dinamizando el pueblo, este municipio, Quinto, como hay más turistas, pasan por aquí a comprar algún producto, a llevarse algo de aquí, de la zona? Hombre, pues vamos, nosotros tenemos la suerte que tenemos el establecimiento en la carretera del pueblo y algo se nota de cara al verano, la gente que baja a la playa, pues a lo mejor, pues como se ve el establecimiento desde la carretera, pues y hay buena zona para parar con el vehículo, pues paran y sí se nota, siempre dice, pues tenéis longaniza del pueblo, pues de morcilla, longaniza y bueno, son salchichas, sí, es una ayuda que viene muy bien. Sí. Pues muchas gracias, Rafa, por atendernos. Dejamos que sigas trabajando, que tenéis mucho trabajo, y simplemente que hagas una invitación a esos zaragozanos, aragoneses, que en los próximos días vayan a pasar aquí un fin de semana, vengan a pasar el día a conocer esos atractivos turísticos, para que vengan a conoceros y a llevarse uno de estos productos deliciosos que tenéis aquí. ¿Qué les dirías? Pues aquí que serán muy bien recibidos. La verdad es que Quinto tiene, bueno, como habéis visto, tiene unas actividades muy majas para ver, está el museo. Tenemos establecimientos para tomar un aperitivo muy buenos, y bueno, y qué voy a decir de mi local, que bueno, producto fresco y delicioso. Producto fresco, muy fresco, porque tenemos la suerte que todos los días vienen las fábricas, todos los días viene fábrica, entonces todos los días todo el producto muy fresco, y bueno, se le atenderá con todo el amor y toda la alegría del mundo para poder servir. Pues muchas gracias, Rafa. Muy bien, gracias. Hasta aquí nuestro tiempo dedicado a Quinto, este singular y bello municipio, con estos exquisitos y deliciosos murales que decoran este pueblo. Unas obras de arte con esta tercera edición del proyecto cultural Perspectiva, donde sí está permitido pintar. Nosotros les emplazamos al próximo programa en Descubriendo Horizontes, con más destinos, más atractivos turísticos, y que les deseamos que pasen una feliz semana ya de vacaciones, que disfruten del sol, de la playa, de la montaña y, cómo no, de los pueblecitos que tenemos aquí en nuestra comunidad, en Aragón. Así que un besito y feliz